Usted está aquí esta noche porque le interesó el tema de la Biblia y eso es sumamente correcto. Para los que no estuvieron aquí en la mañana, hoy correspondió Mateo capítulo 6, si me hace el favor de abrir allí su Biblia. Hoy nos corresponde Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Tres versículos que hablan acerca del ayuno. Y en estos versículos, antes de que los lea en un momento más, estos versículos Jesucristo está corrigiendo el mal y equivocado ayuno que los fariseos religiosos estaban practicando en su tiempo. Y esto es importante para nosotros. Digo, no somos fariseos ni tampoco estamos en los tiempos de Cristo, pero el ayuno existe. El ayuno es algo real, es algo que la gente practica, es algo que está en la Biblia, es algo que debes conocer si te interesa las cosas de Dios. Y aunque somos una iglesia que busca ser bíblica en todo el aspecto, creo que cosas como estas se nos han escapado de las manos bastante. Así que en la mañana vimos mucho de la base de este tema y si usted no estuvo aquí en la mañana, le invito a escuchar después la grabación, porque habrá cosas que no va a captar ahorita porque se hablaron en la mañana, pero cuando escuche ambos habrá una coherencia total de la palabra de Dios. Déjeme leer, por favor, en Mateo 6, versículos 16 al 18, las palabras de Cristo. Él hablando sobre el ayuno, dijo: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Estamos tratando de abordar el tema del ayuno. Hay toda una nube de confusión y de duda respecto a este asunto, porque mucha gente practica el ayuno, pero la mayoría de las veces lo practica sin un conocimiento bíblico, sin un motivo bíblico y sin un propósito bíblico espiritual para practicar este ayuno. Esto es algo que debe ser solucionado con un estudio de la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora. Y en la mañana yo les empecé diciendo que la comida no es el problema, ¿verdad? La comida es una bendición. La comida no es pecado. Por supuesto, hay extremos que debemos evitar, pero el problema en esto no es la comida. La comida Dios la creó, es una bendición y todo lo que Dios hizo es bueno para comerse, para hacerlo con acción de gracias. Existen muchas personas que practican un ayuno, se abstienen de la comida, dejan los alimentos y practican un ayuno. Y en la mañana les decía yo algo importantísimo, y es que el ayuno por sí mismo no tiene nada de espiritual. Y hay gente que ha ayunado sin ningún propósito bíblico. Gandhi, Mahoma, los discípulos de Buda, los católicos ayunan, todo eso se los dije en la mañana, y eso no significa que están haciendo algo correcto. De hecho, se están condenando más a sí mismos. Usted ha ayunado. O sea, algún día se ha salido de casa sin desayunar hasta quién sabe qué horas de la tarde, y eso fue un ayuno involuntario. No administraste bien tu quincena y llegaste al fin de la quincena y no tienes nada en tu refri y estás ayunando. No porque seas muy espiritual, sino porque administraste mal tu quincena y llegaste y no hay nada en el refri y ayunas. Algunos son capaces de decir, bueno, ya sirve de que no tengo comida, de una vez dedico este ayuno al Señor. Eso no vale, ¿eh? Eso no vale de ninguna manera. Eso fue mala administración tuya, eso no es un ayuno. Mucha gente ayuna de diferentes maneras, incluso te decía yo, los católicos ayunan, y eso no significa que es algo bíblico, no, eso no significa que es algo espiritual. Más bien, toda la cultura que nos rodea a nosotros como iglesia está enfocada más bien en un ayuno supersticioso. ¿Sabes cómo es esto? ¿Sabes qué es lo que la mayoría de la gente cristiana, entre comillas, cree del ayuno? ¿Sabes qué es lo que piensa el ambiente evangélico cristiano del ayuno en su mayoría? ¿Sabes lo que piensan? Yo lo imaginé de esta manera. Es como la máquina de monedas. Tú echas una moneda en la máquina y obtienes algo, una bebida, un dulce, algo. Si no echas la moneda, no hay lo que tienes que extraer, no hay ganancia, no hay nada. La gente cristiana, entre comillas, ve así el ayuno. ¿Quieres algo de Dios? Ayuna y eso será como meter la moneda y Dios te va a dar.
¿Quieres algo de Dios? Ah, échale la moneda y Dios te lo va a dar. Esa moneda es el ayuno. Y dicen cosas como, bueno, puedes orar y Dios puede que te oiga, pero si ayunas es como ir a gritarle en el oído a Dios. Eso no dice la Biblia. Eso no es cierto. Algunos piensan que el ayuno tiene más poder que la oración. ¡Qué barbaridad! Eso es totalmente ajeno y en la mañana ya establecimos suficiente Biblia para aclarar que eso no es verdad. Eso se llama ayuno supersticioso, superstición, una falsedad. Tú dices, hoy queremos que tal persona sea sana, quiero ser sano, entonces voy a ayunar y vamos a ver si Dios no lo hace. Entonces algunas personas están haciendo como que creyendo que el ayuno es forzar a Dios, es torcerle el brazo a Dios para que haga lo que tú quieres. Eso es totalmente obsceno. Eso es totalmente grosero. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios estableció en su palabra acerca del ayuno bíblico. Y en la mañana vimos algo acerca de esto. Además, les mostré que en la Biblia solo hay un ayuno que está ordenado por Dios. Solo uno. Dios ordenó solo un ayuno. Y tú y yo no tenemos nada que ver en ese ayuno. Porque primeramente fue para judíos. Segundo, fue en el Antiguo Testamento. Y tercero, fue en la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Sabes qué? Todas esas tres cosas en Cristo acabaron. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, deshizo el día de la expiación, ya no se requiere celebrar eso, no somos judíos, no estamos en el Antiguo Testamento, Cristo ya murió, ya resucitó, no hay tal celebración, no se requiere esa clase de ayuno. Pero eso no significa que no ayunamos, ¿recuerdas? Y le he dado algunos puntos que son algunas preguntas que usted se ha hecho. Y déjeme leerle nuestro bosquejo una vez más, porque esto nos anima, a mí me anima en poder conocer lo que dice la Biblia. Hemos estado desarrollando 6 puntos. En primer lugar, en la mañana vimos qué es el ayuno, con el título de la definición, la definición. Luego vimos la duración del ayuno, y ahí hablamos de cuánto debe durar el ayuno, cuánto debe durar un ayuno verdadero. En tercer lugar, vimos en la mañana la discusión, y en la discusión la pregunta es, ¿debe un cristiano ayunar? Y bueno, te ahorro 55 minutos de la mañana. Un cristiano no debe orar. Tiene la posibilidad de orar cuando la situación así lo amerite, pero no es un deber, no es un mandato, no es una encomienda, no es una orden directa, es una posibilidad. ¿Y sabes qué? Como te dije en la mañana, el ayuno es más bien una respuesta a la circunstancia donde el alma es sometida, abrumada a tal grado que el cuerpo responde no comiendo. Y en la mañana hablé bastante de eso, ojalá que lo escuchen, pero solamente estoy tratando de regresar nuestras mentes a este punto. Jesús dijo en Mateo 9, cuando le confrontan y le dicen, ¿por qué tus discípulos y tú no ayunan? ¿Recuerdan? Y la respuesta de Cristo fue fascinante. ¿Cómo vamos a ayunar cuando estamos de bodas? ¿Cuando estamos alegres? No, 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 no. Deja el ayuno para las tristezas. Deja el ayuno para el momento de tribulación. El ayuno es para los momentos difíciles. Y Cristo dice, ahorita estoy con mis discípulos, el novio está con ellos. Pero, y aquí está la gran frase de Cristo que abre la posibilidad al ayuno de los cristianos. Pero vendrán días en que el novio les será quitado. ¿Y entonces qué? Ayunarán. Cristo prácticamente de manera profética está diciendo, yo voy a morir, a resucitar y ascender al cielo. El novio le será quitado, es decir, su presencia física ya no estará con nosotros. Y entonces, durante ese periodo que el novio no está, Cristo en la tierra, habrá momentos en que los creyentes ayunarán. Estamos en ese periodo. Entre la ascensión de Cristo y las bodas del Cordero futuras que están escritas en Apocalipsis, estamos entre el periodo de ayunar, o sea, donde hay posibilidad de ayunar. Sin embargo, hermanos, en la mañana traté de esclarecer algo y sé que a lo mejor nos está dando vueltas la cabeza porque son cosas que nunca habíamos oído. ¿Y sabes qué? Eso me alegra, porque me gusta ir a la palabra de Dios y encontrar tal frescura que no la escuchas en YouTube, que no la escuchas en los Reels, que no la escuchas en las redes sociales, TikTok, y que no lo escuchas, por supuesto, en la voz popular de la gente pseudo cristiana, sino que está en las profundidades de la palabra de Dios escrita. Y en la mañana te expliqué algo muy fuerte, y es que el ayuno no es algo planeado, de verdad. El ayuno no es como que decir, voy a ayunar mañana de 6 a 6 todo el día, o día y noche, o 2 días, lo voy a hacer a partir de ahora.
Realmente no. Si analizas los ayunos bíblicos, el ayuno verdadero es más una respuesta del cuerpo ante el alma afligida. Es decir, el alma se aflige, se abruma a tal grado que el cuerpo reacciona y no quiere comer, no necesita comer. ¿Por qué? Porque la tristeza, la situación adversa está oprimiendo tanto y tan fuerte que ese estómago simplemente se cierra. No necesita comida. Y quizá tú has vivido alguna experiencia así, donde la dificultad ha sido tan grave que no tienes hambre, no quieres comer. Eso es ayunar, sí, eso es ayunar. Pero en la mañana cerré, y esto fue lo último, estoy entrando a lo de hoy. eh, en la mañana les dije la clave fundamental del ayuno. Otra vez, quiero ponerlos a todos en este centro, hermanos. Esta es la piedra de toque del mensaje de este día. La piedra de toque es esta. El ayuno en la Biblia, todas las veces que aparece, todos los ejemplos que hay, siempre, de Génesis a Apocalipsis, todos los ayunos están relacionados con un tiempo de oración. El ayuno no existe sin tiempo de oración. El ayuno bíblico no existe si no hay oración. Y la mañana les decía, puedes orar sin ayunar, pero no puedes ayunar sin orar. El ayuno es para dedicar tiempo a la oración. Y esta es la piedra de toque de todo este mensaje, iglesia. Es muy fácil. El ayuno va acompañado de oración. Si ayunas es dejar de comer, no solo para abstenerte. No es como para ofrecerle a Dios, Señor, aquí está mi sacrificio, estoy dejando de comer cuando tengo bastante hambre, pero lo hago para ti. No es un ofrecimiento que haces a Dios. Es un tiempo que te abstienes de comer para orar. Ese es el punto. El ayuno bíblico está para dedicarse a la oración. ¿Por qué? Porque les acabo de decir, porque hay momentos en los que el alma se abruma tanto, el corazón se carga tanto, la presión es tan grande sobre nosotros que lo único que queremos es ir a la presencia de Dios y fortalecernos, descansar, llorar, rogar, clamar, y en donde la comida ni siquiera nos pasa por la mente. Ese es el ayuno bíblico. Hemos hablado de la definición, hemos hablado de la duración, hemos hablado de la discusión, y la pregunta con la que terminamos en la mañana es, está bien, ¿y cuándo hay que orar? ¿Cuál es el día del ayuno? Si ya hablamos de la definición, ya hablamos de la duración, ya hablamos de la discusión, ¿y cuál es el día? ¿Cuál es el día bueno para ayunar? ¿Cuál es el momento propicio para ayunar? Y sabes, esto es importante. Yo te voy a decir puras cosas de la Biblia, no lo que yo creo. O sea, si tú quieres saber qué creo yo del ayuno, yo creo lo que dice la Biblia del ayuno. Y ojalá que salgas de esta noche creyendo lo que la Biblia dice del ayuno. Y yo encontré en la Biblia que el día de ayuno es básicamente, tenía primero ocho puntos en esto, luego lo reduje y finalmente quedó en 4. ¿Sí? Más fácil. Entonces, hay 4 días o 4 momentos que son propicios para ayunar. Y creo que será bueno que tomes nota, al menos mental. ¿Cuándo debo ayunar? Este punto va a definir la pregunta, ¿cuándo debo ayunar? Y estoy convencido que hay 4 momentos en que el ayuno es adecuado según la Biblia. ¿Listos? Número 1, cuando hay arrepentimiento. En un tiempo de arrepentimiento donde el corazón se llena de confesión, de pesar por su propio pecado, y te humillas por tu propio pecado y te lleva a Dios y a confesar ese pecado en su presencia, entonces ese es un buen día para ayunar. Sí, cuando tu corazón se arrepiente por algún pecado. Miren, el primer ayuno que aparece en la Biblia es el día de la expiación en Levítico 16 y luego lo repite en Levítico 23. ¿Cuál era el punto de ese día, del ayuno de ese día? Era que confesaban sus pecados y se arrepentían. Entonces, es lo mismo. El ayuno puede ser en un buen día. ¿Cuál es ese buen día? Cuando hay arrepentimiento, contrición de corazón. Tú sabes, yo no sé si te ha pasado, pero a mí sí. Hay momentos en los que estoy tan molesto por mi pecado, tan lleno de ira, de desdén contra mí mismo por mi pecado, que se nos puede ir el hambre. Y no queremos comer, y lo único que queremos es ir a Dios, pedir perdón, confesar nuestro pecado, abstenernos de todo. Dejamos el plato y aún
Queremos confesar a Dios y podemos comer, pero la comida nos sabe a tierra porque nuestro corazón está en otra cosa. Ese es el ayuno verdadero. Entonces vas a Dios en oración y clamas por arrepentimiento y confesión. Y ese es un día propicio para ayunar. Cuando afliges tu alma por tu propio pecado, no comes. Entonces vas a Dios y derramas tu alma. Ahora, escuchen algunos ejemplos para que vean esto cómo encaja en la Biblia. Primer día para ayunar, el día de arrepentimiento. En Jonás 3, ¿recuerdan la historia de Jonás? No vayan, pero en Jonás 3, ¿recuerdas después de que Jonás es tragado y vomitado, va y predica a Nínive y de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido? Y cuando el pueblo escucha esta predicación de Jonás y cuando el rey escucha esta predicación de Jonás, la Biblia dice en el capítulo 3 que el rey de Nínive ordenó que el pueblo no gustaran cosa alguna y que se convirtieran a Dios. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Ayunaron. ¿Te fijas? Era un día de arrepentimiento. Era un día en que estaban confesando su pecado. Era un día en que estaban reconociendo que eran pecadores y estaban clamando a Dios por perdón. ¿Y qué hicieron? Ayunaron. Porque el día de arrepentimiento y confesión es un buen día para ayunar. Es un buen momento para ayunar. Es un buen momento para abstenerse de la comida y dedicarse por completo a ir y clamar a Dios por perdón por nuestro pecado. Ese me parece un ejemplo formidable, pero gracias a Dios hay más. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, ¿te acuerdas de Saulo? Saulo de Tarso. La Biblia dice que cuando es confrontado por Cristo y cae y es metido a Damasco, dice que no comió ni bebió por 3 días. ¿Qué estaba haciendo ahí Saulo todavía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo dieta? No, estaba arrepentido de su pecado como fariseo, habiendo perseguido a Cristo por medio de perseguir a la iglesia, y no comió en 3 días. ¿Sabes qué sigue en la narrativa bíblica? Va Ananías, le abre los ojos con el poder de Dios, lo bautiza y después de que lo bautiza, ¿qué hace Saulo? Come, es fortalecido y comienza a predicar. Su ayuno fue por su arrepentimiento de haber vivido una vida como fariseo lejos de Dios. ¿Qué decimos, por ejemplo, de en primero de Samuel, capítulo 7? Ya prediqué este pasaje. En primero de Samuel 7, Samuel llama al arrepentimiento al pueblo. ¿Y qué les dice? Ayunen, ayunen. Él los llama al arrepentimiento contra los ídolos, contra la idolatría, y les dice Samuel, contra Jehová hemos pecado. Y entonces los llama al ayuno ese día. Ese pasaje es muy interesante porque se ponen a ayunar y ¿sabes qué pasa a continuación? ¿Recuerdas? Los filisteos oyen y van a la guerra. El pueblo está débil porque está en ayuno, están llorando, están afligidos, son más los filisteos y entonces la Biblia dice que Samuel clama, el pueblo está en ayuno, Samuel clama, ahí tienes vinculado ayuno y oración, Samuel clama y entonces Dios truena desde los cielos y da una victoria tremenda a los israelitas sobre los filisteos. Ellos se arrepintieron, Dios escuchó su arrepentimiento. Un buen día para ayunar es el día de arrepentimiento. David, quien sabía arrepentirse, también en el Salmo 69:10 dice David, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Lloré por mi pecado. Lloré en mi aflicción y ayuné. Hermanos, queridos, de verdad, no sé cuántas veces tú has ayunado por tu propio pecado. No sé cuántas veces tu propio pecado te ha aplastado tu alma a tal punto de decir, no, 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 tengo que ir a Dios. Y la comida, no me importa en este momento la comida, quiero ir a Dios. Necesito estar en comunión con Él, fortaleciéndome. Mi pecado me abruma, mi pecado me aplasta, mi pecado me supera. Este es lo que estamos hablando aquí. Un buen día para ayunar es cuando te arrepientes de tu pecado y vas a Dios clamando a Él por perdón. Un ejemplo impresionante, otro del Antiguo Testamento, es el rey Acab, sí, este rey malvado. En Primero de Reyes, capítulo 21, el profeta Isaías va y reprende al rey Acab, y dice la Biblia que Acab rasgó sus vestidos, ayunó, se sentó en cilicio y anduvo humillado delante de la presencia de Dios. Y entonces Dios le manda a, a- a Isaías y le dice, ¿no has visto cómo acaba humillado su corazón delante de mí? Por tanto, no derramaré mi juicio sobre de él, sino sobre su hijo. Ahí tienes. El hombre se arrepintió, Dios lo vio y Dios lo perdonó. ¿Y qué hizo en medio? Ayunó. Ahora, no estoy diciendo que estas personas fueron perdonadas porque ayunaron. No estoy diciendo eso, iglesia. No, no, no.
Estoy diciendo que estas personas en su arrepentimiento fueron perdonadas y en ese arrepentimiento incluyeron un ayuno donde ellos afligían su alma delante de Dios. Lo que trajo el perdón no fue el ayuno, lo que trajo el perdón fue su arrepentimiento. Eso hay que aclararlo y es muy importante. En Esdras 10:6, ahora, este es diferente, este ejemplo es diferente. ¿Listos? En Esdras 10:6, Esdras ayuna. ¿Y de qué pecados se estaba arrepintiendo Esdras? La verdad, de ninguno. Pero dice Esdras 10:6, no comió ni bebió porque, escucha, se entristeció a causa del pecado de los hijos de la cautividad. O sea, ayunó por el pecado de otras personas. Esto es increíble. Hermanos, esto eleva el ayuno a otro nivel. No solamente es que te aflijas por tu pecado, es que te aflijas por el pecado de otros. Esta es la sensibilidad de Esdras. Esdras, un líder de Israel, un líder que Dios utilizó para la restauración, le dolió tanto el pecado de los hijos de Judá en su retorno, que dice, me metí a la cámara y lloré y afligí y ayuné por el pecado mío, no, de ellos. Yo no sé qué tan sensible eres tú a los pecados de las demás personas, pero leer cosas como estas me fascinan, porque eso significa que debemos tener un corazón sensible no solo para tu propio pecado, sino también para el pecado de las demás personas. Eso debería doler. Eso debería llevarnos en ayuno, en oración. Otra vez, no porque el ayuno mueva la mano de Dios, sino porque el ayuno es la respuesta normal de un alma afligida, de un corazón que busca, de un corazón ansioso de Dios. Por lo tanto, una tristeza profunda nos llevará, por nuestro pecado, nos llevará al arrepentimiento, a ayunar en determinado momento. Entonces, en ese día, el alimento pierde importancia, comer nos es insípido, porque lo único que queremos es estar en la presencia de Dios confesando nuestros pecados. ¿Cuándo es un buen día para ayunar? El día de arrepentimiento, cuando confiesas tu pecado. Y, de paso, ahorita lo repetiré, pidamos esta sensibilidad de Esdras por el pecado de otras personas. En un momento diré más. Número 2, segundo día para ayunar. El día de arrepentimiento es uno, y ya saben, no estoy hablando de un día, estoy hablando de momentos, momentos especiales en la vida. Número 1, de arrepentimiento. Número 2, de crisis, de crisis. En días de crisis es un buen día para ayunar y orar, obviamente. Cuando estamos en medio de dificultades, pruebas y diferentes tribulaciones que son tan grandes que nos superan. Es entonces cuando la tristeza nos embarga, la tristeza por esas crisis, y ayunamos. Otra vez, hermanos, los de la mañana lo tendrán claro, no ayunas como un acto premeditado, planeado. Ayunas de manera espontánea porque tu alma está triste. Y entonces ayunas no porque digas, creo que voy a ayunar, esta situación amerita que ayune. No, hermanos, he revisado cada caso de ayuno en la Biblia y la mayoría no es una situación premeditada, no es algo que planeas, es algo que sucede porque tu alma lo pide. Y entonces dejas el alimento y vas a Dios, y dejas los manjares y vas a Dios, porque tu alma está absorta en eso. Es un alma arrobada, se dice, arrobada en ese problema que solamente quiere estar delante de la presencia de Dios. Y en crisis, ni se diga. Cuando es el día de dolor, el día de lamento, el día de sufrimiento, cuando el alma tiene miedo, incluso esos días de crisis, cuando digo crisis me refiero a todo esto, días de dolor, de lamento, de sufrimiento, de miedo, incluso de pérdida de un ser querido. Cuando llega ese tiempo de crisis, entonces es tiempo de concentrarnos en Dios y es posible ayunar. Déjeme darle unos ejemplos rápidos, muy rápido. Creo que el ejemplo más claro de esto ya lo leímos en 2 de Samuel 12, versículo 16. El hijo de David y Betsabé se enferma, ¿cierto? Se enferma. ¿Y qué hace David? Dice la Biblia que ayuna por 7 días, fue lo que duró su ayuno de David. Cuando escuchó que el niño enfermó, la Biblia dice enfermó gravemente. Entonces David va y ayuna y dice que pasó la noche acostado en la tierra. Y fueron sus siervos y todos a decirle, hey, párate, come, rey, pero él no quiso. Ahora, ¿por qué estaba ayunando David? ¿Porque su hijo había muerto? No, no había muerto. Él está ayunando por una crisis. Él está ayunando por una situación difícil. Él está ayunando por dolor, por sufrimiento. El hijo sigue vivo.
Y de hecho, ¿te fijaste que cuando el hijo muere, él deja el ayuno? Esto es increíble. El hijo muere y él, en vez de que siga el ayuno, acaba su ayuno, va, se lava, adora, va y come. Entonces, David no ayunó por el niño muerto. David ayunó por la crisis de tener un hijo enfermo. Hermanos, yo no puedo hablar de la experiencia en esto, pero estoy seguro que si todos tuviéramos un hijo enfermo, a punto del borde de la muerte, créeme que no te aceptaría una invitación a comer tacos. No me interesa. Si yo tuviera un hijo en el hospital al borde de una situación en crisis, no me importa comer. Mi tristeza cierra mi garganta. Mi aflicción cierra mi estómago. Y no porque esté diciendo, tengo a mi hijo en el hospital, voy a ayunar. No, es algo que sucede como una respuesta natural del cuerpo al alma afligida. Ese es el ayuno. Y David ve a su hijo enfermo y ayuna por la crisis que está pasando. 7 días lo hizo. Esto fue un ayuno total por 7 días, bastante largo. Después acaba y come. Cuando el niño muere. Otro ejemplo de esto es Nehemías. ¿Recuerdas en Nehemías capítulo 1? La Biblia dice que va su hermano y le avisa a Nehemías que la ciudad de Jerusalén está devastada y sus muros quemados a fuego. Y la Biblia dice que en eso Nehemías se sentó, lloró y ayunó por algunos días. ¿Qué le hizo ayunar? La tristeza, la crisis de saber que su tierra estaba devastada, deshecha. Es un ejemplo, hermanos, de cómo la crisis lleva a las personas a ayunar. Este caso es así. También, por ejemplo, en Joel, quizás es menos conocido, pero en Joel capítulo 2, versículo 14, después de que viene la devastación de la oruga, el saltón y el revoltón, todos esos animales similares a la langosta que destruyeron los campos de Israel, la Biblia dice que después de que viene toda esa devastación en Joel 2:14, Dios les dice, proclamen ayuno. ¿Por qué? Porque la tierra está en crisis, no hay comida y no habrá. Crisis, es crisis. Hermanos, en tiempos de crisis, la mejor manera que podemos responder es ve a Dios, olvídate hasta de la comida y ve a Dios. Bueno, algunos pasan por crisis y ni a la iglesia vienen. Toda seguridad tampoco van a Dios, tampoco van a Dios. Pero en días de arrepentimiento y en días de crisis, ve a Dios en oración, y si tu cuerpo te lleva al ayuno, hazlo. Un ejemplo más, David y sus hombres en 2 de Samuel 1:12 ayunaron por la muerte de Saúl. Aquí es muerte, perdón, ahora sí es ayuno por una muerte. Ayuno por una muerte. Y en la mañana les dije algo de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tú, o sea, hoy entiendo qué ilógico es pensar en comida en un funeral. Sí, yo sé que somos mexicanos y hasta la muerte nos da hambre, pero qué ilógico es en un funeral pensar en qué vas a dar de comer. ¿Sabías que las personas que están ahí sufriendo el duelo por el familiar que han perdido físicamente, lo que menos quieren es comer? ¿Has visto a las personas que van con los familiares? Vamos a comer, por favor, come. ¿Y qué dice la gente? No quiere comer. ¿Y sabes qué? Hacemos muy mal queriéndolos obligar. Eso es un ayuno, por supuesto, si van a Dios y oran. Eso es un verdadero ayuno. ¿Por qué? Porque están diciendo, se acaba de morir, comienza mi ayuno, en sus marcas, listos fuera. No, es porque su alma está afligida, está ansiosa de Dios, entonces se olvida, no les importa nada de la comida y se tratan de mantener en la presencia de Dios, fortaleciéndose porque esa pérdida les está doliendo en el alma. Es lo que hizo David. Muerte de Saúl, muerte de Jonatán, David ayuna por esa muerte. En capítulo 3, versículo 35, ayuna por la muerte de Abner. Creo, hermanos, que la muerte de un familiar sería el momento más doloroso en el que podríamos pensar crítico de un ayuno, pero es válido. No te digo que lo tienes que hacer, pero es posible hacerlo. Es un buen día para ayunar. Incluso la enfermedad, escucha esto, en Salmo 35:13, David dice que cuando ellos se enfermaron, David se vistió de cilicio y afligió con ayuno su alma. Otra vez, esto es increíble. David ve que otros se enferman, ¿y sabes quiénes son esos otros en Salmo 35? ¿Sabes quiénes son esos otros? Sus enemigos. Y dice David, cuando mis enemigos se enfermaron, yo ayuné por ellos. Qué increíble. Crisis de enfermo
y David ayunaba. Esto es lo que hacía incluso por sus enemigos. Es esa aflicción por ellos. En el Salmo 109:24, otra vez David dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. David dice: estoy ayunando y me debilito. Estoy ayunando obviamente por una tristeza en su corazón. David sabía que el tiempo de ayunar era en tiempos de crisis, el día de crisis, el día de crisis. Yo le pregunto esta noche, iglesia, cuando está tu alma en tristeza profunda, ¿ayunas de esta manera por una crisis? Claro, alguno dirá: es que la verdad no he pasado por una situación así, y te creo, Jesús lo dijo. Si estás de gozo, ¿cómo vas a ayunar? A veces yo le digo esto a mis hijas: ustedes están felices, no les falta nada, pero vendrá un día en que van a sufrir. Dirás: ¿le dices eso a tus hijas? Sí, se lo sigo, porque quiero que estén un poco preparadas para el día que venga. Que un día ustedes van a sufrir, un día me van a ver a mí morir, un día van a ver a mamá morir, y tienen que estar fortalecidas en Dios y buscar a Dios y prepararse para eso, pero que en ese día ustedes recuerden que Dios está con ustedes. Cuando tú sufres crisis, ¿oras? ¿O estás pensando que cuando venga a futuro lo harás? De verdad que en problemas serios el apetito desaparece, en tragedias el hambre se va, sea una tragedia nuestra o sea una tragedia ajena de otras personas. Y aquí quiero volver a hacer el énfasis: qué insensibles nos hemos vuelto. Digo, dirás: no ayuno ni por mí, ¿qué voy a estar ayunando por otro? ¿No? Es que eso nos debería dar vergüenza. Nos hemos hecho tan duros, y es que ya sé, todo el mundo sufre, ves en las noticias gente muriendo, le cambias de canal y un niño hambriento, le cambias de canal y otra amenaza de pandemia, le cambias de canal y una ametralladora mató a tantos y le cambia. Entonces, hay tanto dolor en el mundo que te vuelve insensible. Pero ¿sabes qué, hermanos? Eso no debería ser así en el corazón de un creyente. El corazón de un creyente debería ser sensible al dolor propio y al dolor ajeno, al punto de llevarle a ayunar. Ve a David, está ayunando no por él, por sus enemigos. Ve a Esdras, está ayunando no por su pecado, por el de otros. Creo que hemos perdido mucho esta sensibilidad. Vemos caer a otros y decimos: se lo merece. Vemos por allá: qué bueno. Pero no te duele el dolor, la tristeza de aquellos que sufren, porque quizás nos hemos vuelto de un corazón tan duro, tan apático. Me encanta la historia que escuché esta semana estudiando esto. El abuelo de un pastor que vivió allá en los 1900 iba caminando por la calle en Estados Unidos y vio a una persona tomada de un poste de luz, casi cayéndose, mientras lloraba a grandes lágrimas. Y este abuelo, que era pastor también, se acerca y le dice: disculpe, ¿le puedo ayudar? No. Pero está usted llorando, ¿le puedo ayudar en algo? Y le contesta aquel hombre: no, no me puede ayudar en nada. Y entonces le dice el pastor, le dice: entonces, ¿por qué está llorando? Y le contesta el hombre entre sollozos: ¿has escuchado que el Titanic se hundió? Y le contesta el pastor: sí. ¿Tenías algún familiar en ese barco? Y el hombre le contesta: no, pero ¿cuántas personas murieron? Eso es dolor por otros, ¿no? Eso es un corazón sensible. Tú dices corazón de pollo, no, no es corazón de pollo, es corazón de cristiano. Es un corazón que se sensibiliza al corazón del dolor de otros. Esto es de lo que estamos hablando aquí. Quizás no ayunas porque no hay una situación crítica en tu vida, pero hay muchas por las que estamos rodeados. Alguien dice: nunca ayunaré. Bueno, ¿qué dijo Cristo? Vendrán días, vendrán días. ¿Cuáles son los buenos días para ayunar? Número 1, el día de arrepentimiento. Número 2, el día de crisis. Número 3, el día de súplica. Y ahí vamos a pasar muy rápido. Número 3, el día de súplica. Cuando hay un clamor, una petición muy grande, urgente, que nos preocupa y la quieres llevar a Dios, ese es un buen día para ayunar. Cuando hay una petición que carga tu corazón, cuando hay una urgencia, una necesidad. Unos ejemplos muy rápidos, otra vez en Esther 4:16. ¿Recuerdas cuando el peligro de la masacre a los judíos por mano de Amán? ¿Te acuerdas? Y entonces Esther le dice a Mardoqueo que convoque a todos los judíos en Susa para que ayunen 3 días. Y dice Esther: y yo con mis doncellas voy a ayunar y voy a romper la regla y voy a entrar con el rey y voy a pedir ayuda al rey aunque no he sido llamada. Y si voy a perecer, que perezca. Fíjate,
¿Qué está haciendo Esther? Está haciendo un ayuno para súplica, para pedir, para rogar. Ahora, hasta este punto tú está lo que tú has oído. Tú dices, no, yo pensé que el ayuno era solo para pedir. No solo para pedir. El ayuno es para arrepentimiento, el ayuno es para tiempos de crisis y enfrentarlas, el ayuno es para súplica, aquí como Esther o como Esdras, otra vez en Esdras capítulo 8, dice que regresó a Jerusalén con permiso del rey Artajerjes, y esto me encanta, hermanos. Esdras va a regresar y dice, hay peligros en el camino. Y me encanta lo que dice Esdras ahí. Dice, pero no voy a pedir ayuda al rey. No, en el camino hay forasteros, hay ladrones, hay riachuelos, hay peligros de día, peligros de bestias, peligros de noche, y voy con un gran grupo de judíos a viajar hasta Jerusalén, pero no le voy a pedir ayuda al rey. ¿Por qué? Porque le acabo de decir que nuestro Dios nos va a prosperar. Entonces, Esdras está en un gran problema. Dice que confía en Dios, pero la tiene difícil y le da miedo. Entonces, una de dos, o Esdras se fortalecía en Dios y va para adelante, o destruía toda su teología y va con el rey y le pedía ayuda. ¿Qué hace Esdras? Esdras dice, vamos a ayunar para pedir la protección de Dios. Esdras ayunó por súplica, para pedir a Dios. Y creo que, hermanos, aquí se están dando cuenta, es como un ayuno más por miedo, y está bien. Un ayuno que le causaba miedo a la situación, y entonces busca ayunar porque ve que en Dios está la posibilidad de protección. Este es el caso de Esdras. Josafat en segundo de Crónicas 20 es otro ejemplo. Ve que Moab y los amonitas están viniendo. Dice la Biblia que con un gran ejército que los superaba. Y entonces Josafat pide ayuda a Dios en oración y en ayuno. ¿Y sabes qué hace Dios? Les contesta y les da la victoria rotunda sin mover una espada. Y en el apóstol Pablo, en Hechos 27, ¿te acuerdas cuando va en el barco y sufre este naufragio porque va camino a Roma? La Biblia dice que estando en el barco, después de la tempestad, Hechos 27:33, dice que la gente llevaba en ayuno 14 días. No sabemos si era parcial o total, en la mañana hablé de eso, pero los tripulantes de ese barco con Pablo llevaban, él no, pero ellos llevaban 14 días sin comer por la tempestad. Y Pablo les dice, hermanos, os ruego que comáis. Dios me ha dicho que todos vamos a vivir. Ellos estaban ayunando, ¿por qué? Por súplica, pidiendo a Dios protección, tenían miedo. En todos estos ejemplos que le acabo de mencionar, era un ayuno por una petición urgente que les preocupaba y les llevó precisamente a dejar de comer y a clamar. Así que el buen día para ayunar es el día de arrepentimiento, el día de crisis, el día de súplica, cuando hay una petición urgente que carga el corazón y nada más te preocupa más que pedirle eso a Dios. Y en cuarto y último lugar, hermanos, el día de decisiones. Esto lo encontré en la Biblia. Cuando hay que tomar decisiones fuertes, es un buen día para ayunar. Sí, cuando tienes que tomar decisiones que van a dirigir tu vida, eso es un buen tiempo para clamar a Dios y abstenerte de la comida para estar absorto en la presencia de Dios orando. Cristo oró por esto, ayunó por esto. Cristo en Mateo 4 ayunó porque iba a comenzar su ministerio. ¿Recuerdas en Mateo 4? Tú lo conoces como la tentación de Cristo, pero fue más que eso. Ahí Cristo en ese ayuno está rogando y buscando la dirección de Dios para su ministerio. Y en ese momento está también rechazando la oferta del diablo que le quería facilitar para no ir a la cruz y obtener los reinos del mundo por medio de adorar al diablo. En ese momento Cristo está tomando decisiones. En ese momento Cristo está pidiendo la guía para comenzar el ministerio de predicación. En ese momento Cristo está diciendo, no, Satanás, elijo la manera de mi Padre, no elijo tu manera. Entonces era un día de decisión y Cristo ayunó por eso. Más tarde, en Lucas 6, 12 y 13, dice la Biblia que pasó la noche orando. Este es un tipo de ayuno nocturno, pero ayuno. Y lo que hizo Cristo ahí es orar porque al siguiente día iba a tomar una gran decisión. ¿Cuál era esa decisión? Iba a llamar a sus 12 discípulos, a los cuales también nombró apóstoles. Era un día decisivo. Era un día decisivo. Fue una noche de ayuno. Cristo va a decidir esto y por eso pasa la noche orando en ayuno. Y el ejemplo más claro de esto es en Hechos capítulo 13, hermanos. En Hechos 13, la iglesia en Antioquía está con pastores, maestros y profetas. Ahí, dentro de ellos estaba Saulo.
como uno de los pastores ahí. Y dice la Biblia que estando en ayuno y oración, buscando la dirección de Dios, entonces en esa búsqueda de dirección, en esa decisión que iban a tomar, el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. O sea, ellos enviaron misioneros por medio de pasar tiempo en oración y ayuno. Fabuloso, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál es la otra vez que aparece en Hechos esto del ayuno? Un capítulo más tarde, en capítulo 14, versículo 23, y es cuando Pablo establece pastores en las iglesias. Increíble. Para enviar misioneros y para establecer pastores, la iglesia no lo hizo, o los líderes no lo hicieron, sin pasar tiempo en ayuno y oración. Creo que eso le falta a nuestras iglesias. ¿Quieres un nuevo pastor? ¿Quieres añadir a un pastor? ¿Quieres enviar un misionero? No lo hagas sin pasar un buen tiempo en oración, porque eso es una decisión que tiene que pasar por oración delante de Dios. Esto, hermanos, es para nosotros vital. Y ahora, tenemos que caer por fin en Mateo 6. ¿Todavía sigue ahí, hermano? Mateo 6, hemos hablado de varias cosas ya, ¿no? Les dije la definición, les dije la duración, les dije la discusión, les dije también la, el día. Y ahora, hermanos, en quinto lugar, quiero hablar de la división. O sea, aquí voy a decirles cómo ayunar. ¿Y por qué le pongo división? Puede despertar en este momento, vamos a otra sección. ¿Por qué le pongo división? Bueno, porque en tiempos de Cristo había dos maneras, estaban divididos. Unos decían, no, el ayuno no es importante. Y había de verdad un sector de fariseos que decían esto, no tienes que ayunar tanto. Y había otro sector que era el más popular que decía, no, tienes que ayunar mucho. Entonces había esta división. Y Cristo en Mateo 6, ahora sí, por fin vamos a aterrizar ahí. En Mateo 6, Jesús les dice cómo es la forma correcta de orar. Ellos estaban preguntándose entre los dos extremos de los rabinos. Unos querían disfrutar la comida y otros querían abstenerse de la comida. De hecho, encontré que rabinos antiguos, me pareció interesante y creo que lo apoyo hasta cierto punto. Rabinos antiguos que datan hasta los tiempos de Cristo tenían un lema y ellos decían, vas a llegar al cielo y Dios te va a pedir cuentas de si disfrutaste todas sus bendiciones en la tierra, incluyendo la comida. Ellos decían, oye, Dios te va a pedir cuentas si comiste de todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Él lo creó para ti. Y te va a pedir cuentas si no comiste de algo. Eso me gusta, ¿verdad? Por eso hay que ir y entrarle a todo, comer de todo, disfrutar de todo lo que Dios creó, porque eso es bueno. A eso no cae en la gula, en la mañana lo hablé. Pero eso creían ellos. Por otro lado, había los fariseos duros, rígidos, legalistas, hipócritas, que eran la mayoría, que decían, no, hay que ayunar. ¿Y sabes cómo ayunaban, cómo ayunaban ellos? Ellos ayunaban diurno, o sea, desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Antes de eso y después de eso podían comer, pero en medio no comían. Y lo hacían, como te diré en un momento más, 2 veces por semana. 2 días a la semana ayunaban. Entonces, Jesucristo dice, voy a corregir su ayuno. No está bien. Ellos habían convertido el ayuno en algo hipócrita con fines egoístas. Esto era, hermanos. Mira, por favor, ahí el pasaje. Cuando ayunéis, Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos lo hacían para ser vistos. Ellos hacían el ayuno como un acto teatral para que la gente los viera, para que la gente los aplaudiera. Ellos ayunaban para que la gente los tomara como gigantes espirituales porque estaban ayunando. Y Jesús corrige esto. Esto es un ayuno hipócrita. Y entonces Jesús corrige y luego enseña el verdadero ayuno o la manera correcta de ayunar. Ahora, vayamos lento, ¿sí? Lento, pero es breve. Versículo 16, otra vez. 6:16, dice Cristo, cuando ayunéis, un momento ahí. O sea, Jesús está diciendo que habrá momentos en que vamos a ayunar. Él está dando por hecho que algún momento vamos a ayunar. Y esto es claro, es parte de la vida cristiana. Y dice, cuando ayunéis, noten esa frase, no seáis austeros, no seáis austeros, skuprotos, austeros. Eso significa cara triste. Realmente esa es la traducción. Cuando ayunéis, no pongas cara triste.
Esta palabra solo está 2 veces en la Biblia, aquí y en Lucas 24, cuando Jesús encuentra a los que van camino de Emaús, que iban tristes, cara triste. Allá, sinceramente, aquí, hipócritamente. Eso es lo que significa la palabra austeros en la palabra original, que van con cara triste, con un semblante triste. Esto es una expresión facial que denotaba o querían aparentar una tristeza piadosa. Saben, hermanos, aquí hay algo importante. Ellos ponían cara triste para que la gente los viera que estaban ayunando. Y esto es algo interesante. La cara es la parte más vista de nosotros. O sea, si la gente va a ver algo, es tu rostro. Si la gente va a notar algo de ti, es tu rostro. Así que el rostro, escucha, el rostro es la principal herramienta para la hipocresía. El rostro es el mejor instrumento para convertirte en una máscara de hipocresía, porque es lo más visible. Y de hecho, es lo que Cristo les va a decir. Mira, versículo 16, cuando ayunéis, no pongas cara triste, no seas austero. Escucha que sigue. Como los, ¿qué? Hipócritas. Ahora, de eso está hablando Cristo, hermano. ¿Recuerdan? Desde capítulo 6, versículo 2, cuando des limosna, no seas como los hipócritas. Luego, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ahora versículo 16, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Hipócrites, la palabra griega que significa una máscara para actuar un personaje que no eres. Eso es hipocresía. Es usar una máscara, eso es el origen de la palabra hipócrita. Es una máscara que usaban los actores griegos para llevar a cabo un papel que no correspondía con su vida. Y Jesús les dice, ustedes son hipócritas, ayunan, ponen cara triste, adrede, a propósito, y quiero que vean, hermanos, que Jesús prácticamente les está diciendo, ustedes son unos actorazos. Ustedes fariseos que ayunan, se ponen una máscara, falsean lo que son y están siendo hipócritas. Ahora, quiero hacerle entender, hermano, hasta qué punto llegaba la hipocresía de los fariseos. ¿De acuerdo? Escucha lo que sigue. Según Jesús, en Lucas 18, cuando tenemos la parábola del fariseo y el publicano, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que decía el publicano? Perdón, el fariseo. El fariseo decía, gracias te doy porque no soy como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Eso era cierto. Los fariseos del tiempo de Cristo ayunaban 2 veces por semana. Ayunaban el segundo día y ayunaban el quinto día. ¿Y sabes por qué hacían eso? Porque ellos se habían inventado algo. Aquí te va hasta dónde llegaba su hipocresía. Escucha. Ellos decían, vamos a ayunar el segundo y el quinto día. ¿Por qué? Porque Moisés subió al monte Sinaí en el quinto día y bajó en el segundo día. Así que vamos a ayunar el quinto y el segundo día. Eso es todo. Era su pretexto. Pero aquí está donde se abre el panorama, hermanos. Cuando vas a la historia de Jerusalén, el segundo y el quinto día era cuando los aldeanos, los que vivían fuera de la ciudad, llegaban a Jerusalén a vender sus productos, sus frutos, sus cosechas. Era el día de mercado, pues. El segundo y el quinto día era el día de frutas y verduras. En Jerusalén. Llegaban todos los que cultivaban y tendían como buen mercado y vendían. Y eso sucedía, según la historia, el segundo y el quinto día. Así que los hipócritas tenían una excelente multitud que les veía ese día. Eran, fa- estaban fascinados con que la gente los viera. Y entonces ponían cara triste, eran hipócritas y prácticamente desfilaban por el mercado de Jerusalén con cara triste y fachada de ayuno para ser vistos por los hombres. Y literalmente eran muy vistos. Eran muy vistos porque no solo eran hipócritas cara tristes. Vean lo que dice algo más, versículo 16. Cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan a fainizo. Esa palabra significa hacen desfigurar su rostro. Jesús dice, ellos demudan sus rostros. No busques la palabra demudar en el diccionario en español porque no te va a dar el significado que es. La palabra Y significa desfigurar el rostro. O sea, ellos hacían irreconocible su cara. Hermanos, esto es fuerte.
No solamente ponían una cara triste, la desfiguraban. Y tú dices, ¿cómo hacían eso? Bueno, gracias a Dios por los historiadores, ellos como Josefo nos dice que los fariseos de ese tiempo se ponían ceniza sobre su cabeza y parte de esa misma ceniza polveaban su cara para que se viera blanquecina, enfermiza, la desfiguraban. Además de eso, ponían además de la cara polveada, no se lavaban ese día. Eso quiere decir no solo que se veían mal, sino que olían mal. Tú sabes, en ese tiempo no había desodorantes, entonces, y el lugar era caluroso, así que sí, dilo, apestaban. Es la verdad, apestaban. No se lavaban, no se peinaban. Los historiadores dicen, hermanos, de hecho, el Talmud, por ejemplo, el Talmud, que es este compendio de enseñanzas rabínicas judías del tiempo de Cristo, el Talmud dice que incluso los fariseos iban hasta el extremo, ellos y sus familias usaban un rostro sombrío, lo maquillaban, exageraban, usaban ropa rota, sucia, o toda desbaratada. Incluso también no usaban sandalias ese día, andaban descalzos, y esto lo hacían ellos y obligaban a sus familias a hacerlo también. Incluso ellos inventaron, eso es un invento, que si la mamá estaba lactando, el día de ayuno, el bebé ayunaba. No me imagino cómo era eso, ¿eh? He tenido hijos. No sé cómo le hacían, pero lo hacían. A tal grado era su hipocresía que no solamente ayunaban ellos, sino obligaban a otros a hacerlo. Desfiguraban su cara, querían verse pálidos, irreconocibles. Sí, hermanos, literalmente era la máscara de su hipocresía. Era eso. Ahora, otra vez, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué hacían eso? Versículo 16. Dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué querían ellos, hermanos? O sea, ¿querían descansar en Dios esas aflicciones? ¿Querían llevar a Dios esas cargas, esa tristeza profunda, ese duelo? No, ellos querían ser vistos por los hombres. Te lo digo de otra manera, ellos querían el aplauso de las personas. Te lo digo de otra manera, ellos querían la gloria de los hombres. Y eso, hermanos, dice Cristo, versículo 16 al final, os digo que ya tienen su recompensa. Sí, ya la tienen. ¿Cuál es su recompensa? El reconocimiento de la gente. El que la gente los viera y decir, oh, mira este gigante, qué triste se ve, qué espiritual, qué piadoso, qué esto, qué el otro. Eso era todo su aplauso humano. Eso era todo lo que les recompensaba. Con eso se quedaban y nada más. Ahora, el texto griego, hermanos, es bien hermoso, porque no solamente dice, versículo 16, os digo que ya tienen su recompensa, sino que la estructura griega de esa frase significa, y no tendrán otra. Esa es su recompensa y no más, dando a entender, Dios no les dará nada, nada. Ahora, aquí hay una gran lección, hermanos. No puedo pasar por alto esto, aunque no lo hago esto sí los domingos, lo hago más los miércoles, pero no me puedo brincar esto. Cuando haces algo por hipocresía para que alguien te vea, Dios estás descalificado de su lista. Cuando haces algo solo para que alguien te califique, cuando haces algo solo para que otros te aprueben, para que otros te aplaudan, para que otros te reconozcan, o simplemente para tener la aceptación de alguien más, y haces lo que haces solo para que otros aprueben eso que haces, estás fuera de la recompensa dada por Dios. Y lo único que vas a tener es lo que la gente te dé, el aplauso, el reconocimiento, la vanagloria. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios 5:9, donde dice, no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto es vanagloria, hermanos. Eso era lo que hacían ellos. Ahora Jesús dice, no lo hagan así. Por favor, no se pongan cara triste, no sean hipócritas, no desfiguren su cara, no exageren su ropa, no lo hagan, no vayan danzando por los mercados de frutas y verduras para que ellos vean su rostro y les aplaudan. No hagan eso. Y versículo 17 corrige y dice lo correcto. Miren, versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes, una vez más, lo vas a hacer. Aquí está. Primera eh, instrucción, unge tu cabeza. Unge tu cabeza. Esto de unge tu cabeza, la palabra leifo significa frotar con aceite, aceite de oliva, no creas que aceite de cocina, con aceite de oliva la cabeza. Y eso era parte de la higiene normal del tiempo, hermanos.
O sea, Jesús está diciendo, cuando ayunes, frótate la cabeza con aceite. La verdad es que no quiero hacer eso. Era, hermanos, una manera de decir conseguir dos cosas. Número uno, peinarte. Las tierras bíblicas eran y son bastante secas, áridas, pero calurosas. O sea, el cabello y la piel se volvía quebradizo, reseco. Entonces, con el aceite sobre la cabeza, ablandaban la piel y ablandaban el cabello para que pudieran andar en el día, algo así como una crema sílica o algo así, ¿no? Que protege el cabello y hace que no se te queme, cosas así. Entonces, ellos usaban aceite en la cabeza, uno para peinarse y dos, escucha, para oler bien, porque otra vez no había desodorante, entonces, su perfume era en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando querían pasar, hacían así, para que todos olieran rico. Entonces, era para esas 2 cosas. Entonces, Jesús está diciendo, cuando ayunes, literalmente, hermanos, lo que está diciendo es: peínate y arréglate. Ve lo segundo que dice: "Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro". O sea, lávate. Estas 2 instrucciones de ungir la cabeza y lavar el rostro no es otra cosa, sino le está diciendo: ponte listo para vivir un día normal, ¿sí? O sea, haz tus actividades normales. En la mañana escuchábamos esto y algunos piensan que el ayuno es casi como que un día que te metes al monasterio. Voy a ayunar, hoy nadie me busque, apago mi celular, me desconecto de todo, me meto bajo la cama. Señor, voy a ayunar a ti. 7 horas, aquí voy a estar, no voy a salir, no voy a hacer nada. Jesús dice, lávate, báñate, ponte desodorante y vete a hacer tus cosas. O sea, ¿qué está diciendo Jesús, hermanos? ¿Que el ayuno se sigue viviendo normal? Sí, por supuesto, habrá momentos en los que irás a orar, porque de eso se trata el ayuno, de orar, pero el resto del tiempo no es que tengas que estar como un monje ahí encerrado haciendo oración 24 horas. Sal y haz tus cosas, báñate, peínate y vive la vida, aunque estés en ayuno. Qué increíble, ¿no? No es lo que tenemos en nuestra mente cuando pensamos en ayunar. Pensamos en ayunar como que, voy a estar en pijama, en el sofá. Ay, si me hablan no estoy porque voy a ayunar y solo voy a estar orando, escuchando predicaciones del pastor Arturo porque es todo lo que voy a hacer. Es día de ayuno, es mi Yom Kippur. Ay, voy a estar. Esto no es lo que la vida está mandando, hermanos. Esto no es. Jesús dice, ¿vas a ayunar? Ok, deja de comer, clama a Dios, sea porque estás en arrepentimiento, crisis, súplica o una decisión crítica, y entonces lávate y vive tu vida. Lávate y vive tu vida. No andes por ahí contoneándote como un hipócrita, porque eso no es lo que Dios quiere. Anda normal, no andes haciendo show, vive tu vida normal. ¿Por qué, hermanos? Aquí esto es importantísimo, porque la aflicción del ayuno es interna, no es externa. La aflicción del ayuno es aquí, no es acá. Es en el corazón. Jesús dice, lava tu rostro, unge tu cabeza. Y vean, hermanos, qué perfecto es Cristo. ¿Con qué intención? ¿Recuerdas con qué intención los hipócritas lo hacían? Para ser vistos por los hombres. Y ahora, ¿con qué intención debemos ayunar? Versículo 18, mira lo último. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. El creyente verdadero ayuna para que Dios lo vea, no ayuna para que la gente lo vea. El ayuno es entre Dios y yo. El ayuno, hermanos, esto da a Cristo implícito una enseñanza muy importante. El ayuno es secreto, pues es privado. ¿Recuerda, hermanos? Grábate esto. El ayuno es privado. Es tú y Dios. Estoy seguro que desde el momento en que alguien publica su ayuno, ya está buscando admiración de las personas. Hermano, vente, vamos a comer. Estoy ayunando. Disculpa, no puedo ir contigo. ¿Qué? Eso no se hace. Eso no se hace. Estás ayunando, es entre tú y Dios. De verdad que nunca voy a olvidar. Bueno, acaba de pasar este año, pero nunca lo voy a olvidar. Fuimos a una conferencia y el pastor anfitrión me dice en privado, a mí, a solas, el pastor predicador especial que nos va a predicar estas noches viene en ayuno. Y yo dije, se va a desmayar. Nos iba a predicar 3 noches y te iba a estar en ayuno. Hermanos, pregúntenle a mi esposa, lo único que quiero hacer después de bajar de predicar es comer. Antes de predicar no tengo mucha hambre porque mi mente está pensando en lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Pero después de que he predicado, mi cuerpo solo pide comer. Y recuerda este predicador diciendo, viene en ayuno el pastor invitado, viene con poder. ¿Qué?
Se va a desmayar ese pobre hombre. Hermanos, desde el momento que publicas tu ayuno, ya estás buscando el aplauso del hombre y ya estás siendo un hipócrita. El ayuno es entre tú y Dios. ¿Sabes qué es lo más difícil? ¿Sabes qué es lo más difícil? Cuando estés en ayuno y te inviten a comer. Eso va a ser muy difícil. Y te voy a decir qué hacer, ¿sí? Cuando te inviten a comer y tú estés ayunando, escucha, rompe tu ayuno. Es mejor romper el ayuno que publicarlo. Dios lo va a entender. Dios lo va a entender. Es mejor que lo rompas por esa comida que te van a invitar y no que lo publiques, porque eso sí lo prohibió Cristo. Así que tú el día que me invites voy a ir, esté en ayuno o no esté en ayuno, pero no te voy a decir nada. Cristo dice, el ayuno es así, es entre Dios y tú. Solamente, hermanos, déjeme darle esto como una lluvia rápida, ¿sí? Estoy en lo último. Pero esto es una lluvia rápida, escúchelo, muy rápido, muy rápido. 7 elementos del ayuno correcto. Todavía estamos en el punto de la división, cómo es el forma incorrecta, forma correcta, pero déjeme darle rápido como lluvia solamente los 7 elementos del ayuno correcto. Después de todo lo que hemos estudiado, ya estamos en el punto donde les puedo decir estas cosas y las van a entender porque hemos visto suficiente Biblia. 7 elementos del ayuno correcto. Número 1, humillación. O sea, el ayuno debe incluir un reconocimiento de tu necesidad espiritual. Debe ser en humillación, no altivez. Segundo elemento del ayuno correcto es arrepentimiento. O sea, te apartas del pecado. Isaías 58 habla de eso y es fascinante. En la mañana lo leímos. Dios dice, ¿para qué ayunas y estás rompiendo mi ley? Y es lo mismo que nos diría Dios. ¿Para qué ayunas si estás pecando? Estás ayunando y estás teniendo malos pensamientos. Por favor, corta las líneas que te unen a tu pecado, al menos mientras estás ayunando. Primer elemento del ayuno correcto es humillación. Segundo, arrepentimiento, te apartas de tu pecado. Tercero, sensibilidad. Te hace sensible a tu pecado y al pecado de las demás personas. Y a otra cosa te hace sensible. Hermanos, esto escúchenlo. Te hace sensible a la voluntad de Dios. Porque aunque estés ayunando, no significa que Dios va a hacer lo que tú quieres. El ayuno no mueve la mano de nadie. El ayuno es, otra vez, la respuesta del cuerpo al alma afligida, y esa alma afligida va a orar, y esa alma afligida va a orar así: hágase tú. ¿Mm? Si el ayuno no busca forzar a Dios a que haga lo que yo quiero, por lo tanto debe ser sensible. ¿Viste a David? Ayunó 7 días, postrado en tierra, a ver si su hijo vivía, ¿y qué dijo Dios? El niño muere. El niño muere. ¿Y qué hizo David? Ya me voy de la iglesia, ya no, Dios no responde, Dios no vale, Dios. Entra al templo, adora, se va y come. ¿Por qué? Porque aceptó la ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ayunes, tienes que ser sensible a la voluntad de Dios. Número 1, elementos del ayuno correcto, humillación. 2, arrepentimiento. 3, sensibilidad. 4, discreción, lo que les decía. Nadie se tiene que enterar, es algo entre tú y Dios. Es mejor romper el ayuno que publicar el ayuno. Discreción, discreción, discreción. Número 5, es algo personal, ¿sí? Es algo personal. Jamás me voy a parar en este púlpito y decir, invito a todos a hacer un ayuno esta semana. Eso no es bíblico. Eso estoy siendo yo un falso maestro que recae allá en Colosenses capítulo 2, que obligan a las personas a hacer algo que Dios no manda. Eso es mandamiento de hombres y no lo debo hacer ni yo ni nadie. Y si tú dices a alguien, oye, ayuna, tú estás haciendo mal, porque el ayuno es algo personal. Y en sexto lugar, es algo voluntario. Es algo voluntario, o sea, es algo espontáneo, como les he tratado de venir explicando. No es algo que haces de forma planeada, es algo que surge la necesidad y el cuerpo ayuna mientras el alma clama. Esta es la clave de todo, hermanos. El ayuno es un clamor tan grande que te olvidas de comer. No es que no comas para que Dios te escuche, es que el peso es tan grande que solo quieres clamar y te olvidas de la comida. Ese es el ayuno verdadero. Por eso es 1 en humillación, 2 en arrepentimiento, 3 sensibilidad, 4 en discreción, 5 es personal, 6 es voluntario y séptimo y más importante es con oración. Es con oración, con clamor, con súplica, no precisamente todas las horas que estés ayunando, pero tiempos especiales donde buscas orar a Dios durante ese periodo de ayuno. ¿Es con oración o no es ayuno? Así que, hermanos, estamos por terminar. Les he hablado de la definición, de la duración, de la discusión, de la división del día y ahora les termino con la dádiva. Ahí, hermanos, por favor, en Mateo 6, terminemos ahí juntos. Mateo 6, 18, hay una dádiva de
ayunar. Miren cómo termina versículo 18. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Hay una recompensa para los que ayunan? Sí, evidentemente sí. ¿Cuál es esa recompensa? ¿Que Dios va a hacer lo que tú quieres? No. Si hay una dádiva, si hay una dádiva de ayunar, pero no es que Dios va a hacer lo que tú quieres. Hay bendición que Dios elige para los que ayunan. ¿Cuál es esa bendición? Dios la decide. Puede ser fortaleza, puede ser ánimo, puede ser protección, puede ser guía, puede ser perdón, puede ser victoria, puede ser que sí efectivamente responda a tu oración como tú lo estás pidiendo. Dios elige eso, pero Dios responderá. Y eso es lo hermoso, hermanos. Cuando alguien ayuna de manera correcta, Dios promete en su palabra que Él va a contestar. Él va a contestar. Hay dádiva en el que ayuna correctamente. Solo escucha Isaías 58:8. Esto es el que ayuna correctamente. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué hermosas frases para decir: Dios te va a bendecir. Cuando tú ayunes de forma bíblica, Dios te va a bendecir. No que hará lo que tú quieres, pero te va a bendecir. Hermanos, bendijo a David con fortaleza, bendijo a Esdras con protección, bendijo a Acab con perdón. A todos los ejemplos que hemos visto, analízalos después con calma. A todos ellos Dios les bendijo de una manera, porque siempre el que ayuna tiene bendición, recompensa de Dios. Dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá: heme aquí. Dios va a escuchar la oración del que ayuna y no hará lo que la persona quiere, pero Dios hará lo que Él quiere, porque va a bendecir a esa persona que está orando. Recuerden, esa persona siempre va a orar: hágase tu voluntad. Y hermanos, solo para recordarles la palabra de Dios, el apóstol Pablo, esto encaja perfecto para terminar. En Colosenses 3:22, Pablo dice: siervos, y habla de los cristianos en general, dice: que no sirvamos al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y después dice esto: y todo lo que hagáis, incluyendo ayunar, hacedlo de corazón como para el Señor y no para quién, para los hombres. ¿Hay una dádiva al que ayuna? Sí, Dios la decide, pero la da, porque Él siempre recompensa el ayuno correcto. Hermanos, esto es el ayuno bíblico. Esto es el ayuno bíblico. Espero que cuando practiques esto lo hagas bíblicamente. No me enteraré porque no me tengo que enterar, pero que salgas y que sepas que lo puedes hacer y que se hace así y que es de esta manera y que es para esto. Y que Dios bendiga a nuestra iglesia siendo creyentes más piadosos sinceramente, no por hipocresía, sino sinceramente. Ayunaremos. En el mundo tendremos aflicción, pero Cristo ha dejado el ayuno como una posibilidad para esos corazones que son atribulados. Que Dios nos ayude. Inclínese y vamos a orar. Padre, gracias porque esta noche hemos podido culminar este pasaje y nos has hablado claramente en tu palabra de lo que es el ayuno y cómo lo ves tú, Señor. Gracias, Padre, por la escritura y porque tú eres fiel en dárnosla. Te pedimos que bendigas esta iglesia, que nos derrames de tus bendiciones. Oramos en gratitud y en alabanza, Señor, pidiéndote que en todo lo que hagamos esta semana busquemos adorarte, glorificarte. Y, Señor, que cuando venga el tiempo de ayunar, tú nos hagas recordar estas verdades y nos hagas hacerlo con tu dirección y que podamos agradarte, no para hacer nuestra voluntad, sino para someternos a la tuya. Gracias, Padre, por tu palabra que es veraz y aunque es difícil de entender y cuesta trabajo, Señor, sabemos que es la verdad y es lo que yo quiero creer, abrazar y practicar. Ayuda a mis hermanos que podamos, cuando venga ese día de aflicción, ese día de duelo, ese día de luto, ese día de crisis, Señor, que sepamos responder con un espíritu que ora y un cuerpo que se abstiene, porque eso, Señor, será agradable delante de ti y tú lo recompensarás. Bendito sea tu nombre, te alabamos a través de Cristo Jesús. Amén.